Hola, el día de hoy vamos a ver el tema de la rebelión cristera. Vamos a recordar algunos sucesos mientras que estamos viendo la historia. Nosotros vamos a recordar que en la Constitución de 1917 se estipuló que la Iglesia quedara alejada en asuntos públicos, pero sobre todo políticos. Bueno, aquí no había conflicto, no había mucho problema en realidad. ¿Qué pasa? Que en 1926 Plutarco Elías Calles hace un documento, una ley, para poner un poco más de reglas en cuanto a este artículo de la Constitución. Esta ley después se va a llamar Ley Calles, ¿no? Porque lo hizo Plutarco Elías Calles. ¿Qué decía? Bueno, él decía, o el documento lo que decía, es que se prohibía el culto externo. ¿A qué se refería? Que los sacerdotes no podían realizar una celebración religiosa fuera de las parroquias o fuera de las iglesias. También quedaban prohibidos todas las figuras religiosas, las capillas, lo que ahora conocemos que la gente pone como una mini capillita con un santo o la Virgen o una imagen religiosa, quedaba prohibido. Prohibía oficiar celebraciones a sacerdotes extranjeros y la mayor parte de ellos eran expulsados del país. Limitaba el número de sacerdotes, es decir, cada sacerdote tenía que estar registrado, por así decirlo, y entonces el gobierno era quien determinaba si el sacerdote podía oficiar o no podía oficiar celebraciones religiosas. Y también hizo la clausura de escuelas católicas. Cuando nosotros leemos esta parte, que es como viene en el libro de Sep, pues podemos pensar que fue un acontecimiento muy pequeño, pero en realidad no fue así. Con todo esto, que no nada más era así, sino que iba muchísimo más a fondo, pues empezó a haber grandes conflictos dentro de la sociedad. Nosotros tenemos que recordar que la mayor parte de la sociedad mexicana es católica y en aquellos tiempos pues muchísimo más, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí había dos cosas. Calles pues no tenía el gusto de todos, o sea, no toda la gente decía, ay, sí, qué bueno que Calles es nuestro gobernante, no. ¿Por qué? Porque recordemos que su antecesor fue el general Álvaro Obregón, y a Álvaro Obregón sí la gente lo seguía, el pueblo lo seguía mucho, y al seguirlo el pueblo, cuando pasa o él empieza a poner todas estas leyes, pues el pueblo se molesta. No solo por el estilo de vida que llevaba, ya tenía gente molesta porque pues su antecesor fue asesinado, sino que aparte muchos de ellos pues eran católicos y profesaban la fe católica, entonces pues el no poder asistir libremente era algo que les molestaba. Pero ahí no para la cosa porque en realidad pues se puso peor. Hubo una respuesta a todo esto de parte del pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo, y de la mayor parte del pueblo era católico, entonces, bueno, de los católicos. Hubo también una respuesta directa de la Iglesia Católica, es decir, de los obispos y el arzobispado de México. Y entonces ellos lo que decidieron era que se iban a suspender todas las actividades religiosas. Es decir, que no iban a realizar pues bautizos ni ningún tipo de sacramento. Y eso para la gente pues era muy importante. Entonces, los feligreses empezaron a realizar protestas y comenzaron a hacer protestas muy pequeñas, pero pues creció y creció y creció hasta que empezamos con una rebelión armada. Empezaron a existir grupos de personas que pertenecían al clero, es decir, obispos, arzobispos, gente pues católica, que veía un poco limitados sus derechos sobre el profesar
la fe, la religión que ellos tenían. A esta parte, cuando existió ya una rebelión armada y había conflictos grandes, es lo que nosotros vamos a conocer a partir de ese momento y en la historia como Guerra Cristera. Al inicio de todo este enfrentamiento y cuando las cosas empezaban a verse que iba a ser de una magnitud grande, los obispos deciden enviar una carta al gobierno y dirigirse hacia ellos, diciendo que no les parece correcto que el gobierno esté realizando una vejación hacia la Iglesia Católica. A lo cual el gobierno responde que no es verdad, ¿no? Que lo que se está tratando de hacer era cumplir de manera adecuada la Constitución, hacer cumplir de manera adecuada la Constitución de 1917. Aquí tendríamos que regresarnos más y ponernos a analizar cada aspecto. Si nosotros regresamos desde tiempos de la independencia y después de la independencia de México, uno de los sectores que más beneficios tenía, pues era el religioso. Es decir, el poder estaba en militares, políticos y religiosos. Eran dueños de mucho territorio y tenían también el control, por así decirlo, en un ambiente político. Eso era lo que la Constitución de 1917 decía, que ya no podía tener la Iglesia Católica, que ya no podía meterse en cosas de gobierno. Plutarco hizo las cosas aún más grandes. ¿Qué es vejación? Porque en el libro viene incluso el texto y nos dice la palabra vejación. La palabra vejación se refiere al maltrato que puede existir, a un maltrato donde se humilla u ofende a una persona o a un sector, a alguna institución en particular. Entonces la Iglesia Católica argumentaba que se estaba haciendo una vejación a sus derechos, es decir, existía un maltrato y una humillación hacia la institución. Bueno, estos pequeños grupos armados empezaron a crecer dentro del territorio mexicano, y entonces abarcaron estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes. Y conforme fue avanzando, fue creciendo en número hasta abarcar 10, un poquito más, estados de la República. Esta guerra civil, es decir, entre los miembros de una misma comunidad. Esta rebelión, esta lucha, se desarrolla entre dos grupos, entre católicos y el gobierno. ¿Quiénes pertenecen a este grupo de católicos? Los obispos, los arzobispos, los sacerdotes, que son parte o miembros de la religión como una autoridad. Los cristeros, que son conformados por personas que no son sacerdotes, que son del pueblo, que simplemente son católicos, pero que defendieron o se dedicaron a luchar en nombre de su religión, ¿no? De hecho, el lema muy conocido era Viva Cristo, Cristo Rey. Por eso le decían cristeros. Algunos intelectuales y combatientes. Estos combatientes, muchos eran porque no estaban conformes con el gobierno de Calles, ¿no? Entonces decidieron unirse al grupo católico para luchar. ¿Quiénes eran los que pertenecían? Bueno, el ejército y el sector campesino. ¿Por qué el sector campesino? El sector campesino lo que quería era trabajar sus tierras, pero también que se les regresara parte de las tierras que en algún momento habían pertenecido a la Iglesia Católica. Entonces, ellos era lo que pedían.
y el ejército, que obviamente pues defendía a la parte del gobierno. Fue una lucha enorme, grande, fue una lucha que marca la historia de nuestro país de un modo pues muy particular, siendo una batalla considerada entre las más sangrientas, y en algunos autores mencionan que con un número de 250,000 personas o pérdidas de vida. En algunos autores se maneja pues más. Hay imágenes muy sangrientas, muy feas, que pues corroboran lo marcado en la historia. Y hay imágenes en donde pues fusilaban a los sacerdotes, fusilaban a familias completas que profesaban la religión católica, que en algún momento pues eran triturados para decir que renegaban un poco de sus creencias, y al no negarlo, al no negar la fe que ellos tenían, pues entonces los fusilaban. O como un ejemplo para los demás, los que estaban dentro de esa guerra y participaban y llegaban a morir, pues entonces los colgaban, ¿no? Eran colgados para que el resto de las personas pues los viera y fuera un mensaje de lo que pues podría ocurrir. Pero bueno, esta batalla duró mucho, sin embargo, pues llega a su fin. Y pues bueno, esta guerra termina en 1929 con un acuerdo entre la Iglesia Católica y el gobierno. La Iglesia acuerda no participar en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno. Y a partir de ese momento, pues la Iglesia, y no solo la católica, sino cualquier religión, cualquier ideología, pues entonces tiene que estar alejada o no mezclar la parte religiosa con la parte política. Y el gobierno entonces pues prometió o acordó devolver los templos, los conventos, pues todos los recintos religiosos, y permitir la reanudación de los cultos. Este acontecimiento no solo fue el recordar o el saber lo que ocurrió en ese tiempo, sino es recordarlo porque marca nuestra historia. El que nosotros podamos profesar una fe o no profesar ninguna fe y creer en algo o no creerlo de manera libre y de una manera que nos permita asistir, no asistir, creer, no creer, pues es parte de nuestra historia. Entonces, para que en el día de hoy nosotros podamos expresar y tener esa parte laica en nuestra formación, en nuestra manera de vivir, en tomar nuestras decisiones en cuanto a lo creemos y lo que no creemos, pues es parte de nuestra historia. Bueno, espero les haya gustado. Adiós.